Hola, buenos días o buenas tardes y bienvenidos a este video de Cálculo 1, donde vamos a ver otro aspecto de nuestra unidad sobre las funciones. En este video en particular vamos a hablar de composición de funciones. Vamos a ver cuál es la definición, cómo se calcula la imagen de un antecedente utilizando una función compuesta de otras funciones y cómo definir el dominio y el conjunto imagen de estas funciones compuestas. Antes de empezar a hablar de funciones compuestas, vamos a retomar unos puntos sobre las funciones en general. Recordamos que hemos dado una definición de la función que se define con tres elementos: un dominio, que es un subconjunto de los reales, un condominio, que es un subconjunto de los reales, y una relación de correspondencia que permite a cada antecedente, a cada valor que se encuentra en nuestro dominio, asociar una imagen, un valor que se encuentra en el codominio. Cualquier elemento del dominio tiene una y solo una imagen por la relación de correspondencia. Eso es una regla que permite definir una función. Si no se cumple esta regla, el objeto matemático con el cual estamos trabajando no es una función. Y recordamos que las funciones que vamos a estudiar las escribimos de la manera que presentamos aquí, es decir, en una letra que representa la función, por ejemplo f, a una x que se encuentra en el dominio D, asocia un valor f de x, la imagen, que se encuentra en el codominio. Hablaremos de antecedente para la función con el valor de x y de imagen por la función cuando hablaremos de f de x. Aquí pueden ver una diapositiva que hace un resumen de los varios puntos que hemos visto sobre la definición de una función, en particular qué es un dominio, qué es la regla de correspondencia, qué es el contradominio o codominio y qué es el conjunto imagen. Y recuerden que hay una pequeña sutileza que nos dice que el contradominio o codominio no es siempre el mismo conjunto que el conjunto imagen. Lo que sabemos es que el conjunto imagen tiene que estar incluido en el contradominio, tiene que ser un subconjunto del contradominio. Vamos a retomar otra vez unos elementos para fijar bien las ideas antes de llegar al punto un poco más complicado de composición de funciones. Vamos a tomar un ejemplo que es la regla de correspondencia que a x asocia a la raíz cuadrada de x. ¿Por qué nos interesa esta regla de correspondencia en particular? Porque lleva intrínsecamente una limitación en cuanto a los valores que podemos tomar como dominio. Es decir, que sabemos que por definición la raíz cuadrada no se puede calcular para antecedentes negativos. Es decir, que si x tiene un valor negativo, no tendrá una imagen por la regla de correspondencia raíz cuadrada. La raíz cuadrada de menos 2, por ejemplo, no existe. La raíz cuadrada de menos 6 no existe. Solo existen raíz cuadradas de números mayores o iguales a 0. ¿Qué significa para nosotros? Significa que nuestro dominio tiene que tener por elementos puros números positivos o 0. Una precisión aquí. Todos los elementos de nuestro dominio tienen que ser números positivos o igual a 0. Pero no tienen que ser a fuerza todos los números positivos o igual a 0 existente. Es decir, que nuestro dominio, para esta regla de correspondencia raíz cuadrada, no tiene que ser a fuerza los reales positivos o igual a 0. Aquí, por ejemplo, damos un dominio que no es todos los reales positivos o igual a 0, que es un intervalo de 0 a 100 incluido. ¿Qué estamos excluyendo de nuestro dominio? Estamos excluyendo obviamente los números negativos, porque no tendrían imagen por la raíz cuadrada. Pero también decidimos aquí excluir todos los números positivos mayores a 100. Y eso lo podemos hacer, no rompe ninguna regla en la definición de nuestra función. Ahora vamos a mirar lo que corresponde al contradominio y el conjunto imagen. Aquí decidimos que el contradominio iba a ser todos los reales.
Dentro de este contradominio hay unos valores que no tienen antecedente. Y no importa, no está rompiendo ninguna regla. Lo importante es que todos los elementos de mi dominio tengan una imagen dentro del contradominio. Y eso es el caso. Si tomo cualquier número entre 0 y 100 incluidos, su imagen por la raíz cuadrada se encuentra pues en los reales. Entonces mi definición de la función aquí es correcta. Y vemos que el contradominio aquí va a tener otros elementos que no tienen antecedente. Así que el contradominio no es igual al conjunto imagen. Vamos a tomar otro ejemplo de una función diferente de la función anterior. Es diferente, que obedece a la misma regla de correspondencia, que es la raíz cuadrada, pero esta vez definida con un dominio que es los reales positivos, o igual a 0. Y con un codominio o contradominio que son los reales positivos. En el dominio que elegimos aquí, que son los reales positivos o igual a 0, todos los números pueden tener una imagen por la raíz cuadrada. En nuestro dominio hemos excluido todos los números que son negativos. Entonces podemos confirmar que nuestro dominio es correcto. Ahora tenemos que comprobar que todas las imágenes de estos elementos que se encuentran en el dominio, todas estas imágenes se encuentran en el contradominio. Nuestro contradominio es todos los reales positivos o igual a 0. Si tomo cualquier número real positivo, su raíz cuadrada será un real positivo. Entonces, todas las imágenes se van a encontrar en mi contradominio. Y entonces este contradominio va a ser igual al conjunto imagen. Entonces mi definición aquí es correcta y es un poquito más precisa que la definición anterior. Aquí tomé el dominio lo más amplio que podía tomar. No podría tomar un dominio más amplio porque eso significaría incluir números negativos en mi dominio. Y esto no está permitido por la propiedad de la raíz cuadrada. Y he elegido el contradominio o codominio lo más reducido posible. Es decir, que no puedo reducir más mi contradominio. ¿Qué pasaría si reduzco más mi contradominio? Pues unos de los elementos del dominio tendrían una imagen fuera del contradominio y eso no corresponde a una descripción válida de una función, a una definición válida de una función. Aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa si elijo un contradominio demasiado reducido. ¿Qué cambia aquí? En vez de tomar todos los reales positivos para mi contradominio, tome un intervalo de 0 a 10. ¿Y qué veo aquí? Veo que unos elementos del dominio, por ejemplo 426, por ejemplo 1792 séptimos, tienen una imagen que no se encuentra en el contradominio. Es decir, que el conjunto imagen no es un subconjunto del contradominio. El conjunto imagen es más amplio que el contradominio. Esto es una definición que no es válida de una función. Estos diferentes parámetros, estos diferentes aspectos de las funciones van a tener una importancia mayor cuando vamos a hacer composición de funciones. Es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a considerar dos funciones. Una función g, que a x en un dominio de g asocia g de x, su imagen, en el codominio CG, y una función f, que a una x en el dominio de f asocia f de x en el codominio C de f. Aquí abajo tenemos la representación esquemática como la hemos usado para las dos funciones tomadas de manera independiente. Ahora vamos a ver cuáles son las condiciones para poder hacer la composición de estas dos funciones. La primera condición para poder hacer la composición de funciones es que el conjunto imagen de la función g sea un subconjunto del dominio de la función f. Aquí ven cómo se puede escribir usando
la escritura de los conjuntos. IG es un subconjunto de DF y ambos son subconjuntos de los reales. ¿Qué significa eso? Significa que si tomo una X, es decir, un antecedente, en el dominio DG, le aplico la función G, la regla de correspondencia que corresponde a la función G. Voy a tener una imagen que se encuentra en el conjunto imagen IG. Si quiero ahora aplicar a este valor, a esta imagen G de X, la función F, me tengo que asegurar que el conjunto imagen IG se encuentra dentro del dominio de F. ¿Por qué? Porque si no, pues mi número G de X no tendrá imagen por la función F. Con estos elementos podemos definir la función compuesta, que es H. Esta función toma un antecedente X en el dominio de G, es decir que H comparte su dominio de definición con G. Y tiene como regla de correspondencia la regla de correspondencia compuesta de F y de G. Es decir que H de X será F de G de X. ¿Qué significa? Significa que voy a tomar mi valor X, le voy a aplicar primero la función G, después la función F. Y eso me dará la imagen por la función H. Abajo tenemos la representación de esta función compuesta. Toma valores en el dominio de G y nos da imágenes en el coconjunto CF. Para que sea un poco más claro, vamos a considerar un ejemplo. Vamos a considerar dos funciones. Una función G, que a X asocia 3 menos X. Esta función tiene como dominio pues todos los reales y tiene como contradominio todos los reales. Así lo decidimos aquí. Y vamos a tomar una función F que toma una X en los reales positivos y nos asocia una raíz de X en los reales positivos. Aquí, ¿por qué tomamos los reales positivos? Porque es una condición que nos impone la raíz cuadrada. La raíz cuadrada no se puede calcular para números negativos. La pregunta que vamos a resolver aquí es, ¿puedo o no puedo hacer la composición de estas dos funciones? Es decir, calcular f de g de x con estas definiciones de las funciones, con su regla de correspondencia, sus dominios respectivos y sus conjuntos imagen respectivos. Aquí escribimos la definición de la función compuesta h, que a x asocia f de g de x, es decir, la raíz cuadrada de 3 menos x. ¿Qué significa? Significa que la función h va a tomar una x, le va a aplicar primero la regla de correspondencia de la función g, es decir, 3 menos x, y va a tomar como antecedente 3 menos x para aplicar la función f, que toma la raíz cuadrada. Entonces de 3 menos x nos va a regresar, nos va a devolver raíz de 3 menos x. Para tomar unos ejemplos, vamos a elegir unos valores de x, calcular el valor de g de x, es decir, aplicar la primera regla de correspondencia. Y en segundo tiempo, calcular f de g de x, lo cual nos dará la imagen por la función h. Aquí están los valores de x en el dominio que hemos elegido, es decir, los reales. Y tomamos unos números negativos, 0 y dos números positivos. Vamos a calcular la imagen por la función g de estos valores de x, de estos antecedentes. Así queda nuestra segunda columna, si x igual a menos 97, g de x igual a 100. Así que menos 97 es el antecedente por la función g de 100, 100 es la imagen de menos 97 por la función g. Menos 61 como antecedente nos da 64 como imagen. Menos 22 como antecedente nos da 25 como imagen.
Aquí que vemos que pues hemos elegido unos antecedentes x en los reales y la imagen g de x pues se encuentra también en los reales. Así que la definición de la función g podemos comprobar que a priori es correcta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la función f. Es decir, que ahora g de x se va a volver un antecedente para la función f. Y la imagen que vamos a calcular será f de g de x. Es decir, que nuestra columna del centro que acabamos de llenar ahora se vuelve una columna de antecedentes. Aquí vemos calculados los primeros valores para los 4 primeros renglones. Si mi antecedente es 100, la imagen por la función f es 10, que hice aquí tomé la raíz cuadrada, que es la regla de correspondencia de la función f. Si mi antecedente es 64, mi imagen por la función f es 8. Si mi antecedente es 25, su imagen es 5, otra vez por la función f. Si el antecedente es 4, la imagen por la función f es 2. Voy a seguir llenando los renglones que me faltan. ¿Qué observamos para los últimos 3 renglones? Pues si el antecedente es 3, la imagen por la función f es raíz de 3. Aquí no hay problema. Si el antecedente es 1, observo que la imagen por la función f es 1. Ahora, si el antecedente es menos 2, no tiene imagen por la función f. ¿Qué pasa entonces? Pues lo que pasa es que no he definido bien mis funciones para realizar la composición de funciones que quiero realizar. ¿Cuál fue mi error aquí? Mi error fue que al definir mi función g, tomé todos los reales posibles. ¿Cuál es la consecuencia? La consecuencia es que las imágenes que voy a obtener con la función g pues van a ser también todos los reales, desde menos el infinito hasta más el infinito. Ahora, las imágenes que obtengo con la función g sirven de antecedente para la función f. Es decir, que todos los valores que tengo en mi conjunto imagen de g suelen ser antecedentes para la función f. ¿Y qué sabemos de la función f? Que los antecedentes, los valores de x, si quieren, tienen que ser reales positivos, así que no pueden ser todos los reales. De manera más matemática o utilizando la escritura de los conjuntos, la lógica de los conjuntos, mi manera de definir mis funciones g y f, en particular el dominio y el codominio de la función g, no es válida para composición de funciones. ¿Por qué? Porque el conjunto imagen de g no es un subconjunto del dominio de f. Voy a hacer una corrección a mi definición de funciones. Voy a tomar como dominio de la función g menos el infinito hasta 3. Pueden comprobar que si x está en el intervalo menos el infinito 3, 3 menos x es un real positivo. ¿Qué tengo aquí? Tengo un conjunto imagen para g, que es un subconjunto del dominio de f. Es más que un subconjunto, de hecho, son iguales. El conjunto imagen de g, R+, es el dominio de la función f, R+. Voy a tomar varios valores de x en el dominio, menos el infinito 3, y voy a comprobar que tiene una imagen por la función h. Otra vez voy a empezar con menos 97 y voy a aumentar el valor de x hasta el valor máximo que puedo considerar es 3. Puedo calcular en la segunda columna la imagen de cada uno de estos valores por la función g. Voy a obtener valores entre 100 y 0 en este caso. Ahora voy a calcular la imagen de estos valores de la segunda columna por la función f, es decir, tomar la raíz cuadrada. Y pues que veo aquí que todos tienen una imagen por la función f. Entonces la definición
de mi función g y mi función f, con sus dominios y contradominios respectivos, aquí permite la composición de funciones. Como lo hemos visto con el ejemplo anterior, la gran dificultad que vamos a tener cuando vamos a querer hacer la composición de funciones va a ser la definición de los dominios. Los dominios tienen que ser consistentes entre ellos, congruentes entre ellos. Vamos a tomar un segundo ejemplo para entender bien qué queremos decir con eso. Aquí considero una función g que tiene una regla de correspondencia que a x asocia 2x más 1. Como contradominio voy a tomar todos los reales, es decir, el contradominio lo más amplio posible. El problema va a ser de encontrar un dominio que me permita hacer la composición de funciones. La segunda función que voy a considerar es f, que a x asocia 1 sobre x. El contradominio voy a tomar todos los reales. Otra vez voy a tomar el contradominio lo más amplio posible. ¿Cuál es el dominio de esta función? Vamos a ver cómo contestar a esta pregunta. Y lo que queremos hacer es construir la función compuesta h, que a x va a asociar f de g de x, es decir, 1 sobre 2x más 1. Para su contradominio podemos tomar todos los reales posibles, es decir, el mismo contradominio que f. Y otra vez la pregunta va a ser saber cuál es su dominio. Y el dominio de h va a ser igual, como lo hemos mencionado anteriormente, al dominio de g. Aquí vemos en rojo las preguntas a las cuales queremos buscar una respuesta y la regla que tenemos que respetar para poder hacer la composición de funciones. Como lo hemos visto, lo que nos va a imponer un dominio para g es el dominio de la función f. ¿Cuáles son los dominios posibles para la función f que a x asocia 1 sobre x? Pues la regla de correspondencia que a x asocia 1 sobre x tiene una restricción intrínseca. Sabemos que x no puede ser igual a 0. ¿Por qué? Porque 1 sobre 0 no tiene definición, no está definido. Entonces, el dominio más amplio que podemos considerar es todos los reales menos 0, es decir, R estrella. Podríamos también tomar cualquier subconjunto, podríamos tomar los reales positivos, 0 excluido. Podríamos tomar un intervalo de 100 a 200. Aquí vamos a tomar el dominio más amplio que podemos considerar para esta función, es R estrella. Todos los reales menos 0. Ahora, ¿cuáles son los dominios posibles para la función g? Vamos a considerar primero la regla de correspondencia de la función g. Esta regla de correspondencia, que a x asocia 2x más 1, no tiene una restricción intrínseca. Es decir, que cual sea el valor de x, puedo calcular 2x más 1. Que sea una x negativa, positiva, igual a 0, 2x más 1 existe, está definido. Entonces, en sí mismo, la regla de correspondencia de la función g no me impone ningún dominio. Ahora, como quiero hacer una composición de función, tengo una regla adicional que respetar. Esta regla me dice que el conjunto imagen de la función g tiene que ser un subconjunto del dominio de f. Es decir que, cual sea la x que voy a elegir en el dominio de g, g de x tiene que pertenecer al dominio de f. Si lo digo de otra manera, cual sea el antecedente que voy a considerar, su imagen, 2x más 1, tiene que ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque si es igual a 0 no pertenece al dominio de la función f. Entonces me tengo que limitar a todas las x tales que 2x más 1 diferente de 0. Esta es una pequeña ecuación que es sencilla de resolver. Yo sé que la solución me va a dar x en todos los reales menos un medio. Es decir, que voy a tomar todos los reales, voy a excluir menos un medio. Si lo escribo como una unión de intervalos, tendré menos el infinito menos un medio abierto, unión menos un medio más el infinito.
todos los reales menos un medio excluido. Con esta definición de la función g y de su dominio, yo podré hacer la composición de mis funciones. Así queda escrita la definición de mis dos funciones que me permite, con el dominio bien elegido, realizar la composición de funciones. Nos queda una pregunta: ¿cuál va a ser el dominio de la función h, donde se encuentra el punto de interrogación? Pues el dominio de la función h es el dominio de la función g. Entonces mi función h, que a x asocia f de g de x, es decir, 1 sobre 2x más 1, tiene como dominio los reales menos un medio y como codominio los reales. Pueden comprobar que esta definición es correcta. Pueden elegir cualquier valor de x que sea real pero diferente de menos un medio y pueden calcular 1 sobre 2x más 1 y verán que pues todos los antecedentes que son reales menos un medio excluido tienen una imagen por la función h, es decir, que permiten calcular 1 sobre 2x más 1. Vamos a ver ahora cómo se interpretan estas definiciones en términos de representación gráfica. Tomamos aquí unos valores de x que se encuentran en mi dominio, es decir, valores de x que son reales, positivos o negativos o iguales a 0, sin importar, pero diferente de un medio. Tomamos, por simplicidad, menos 5, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 4. Estos valores de x van a ser antecedentes para la función g y antecedentes para la función h. Calculamos primero las imágenes de estos valores por la función g y encontramos así la gráfica de la función g que representamos aquí. La primera columna son los valores de x, los antecedentes para la función g. La segunda columna son las imágenes correspondientes a través de la función g. Se puede representar con esta gráfica que vemos aquí. Vamos ahora a calcular el valor de la imagen por la función f de los antecedentes que encontramos en la segunda columna. Y aquí es un elemento importante. Cada vez que haremos una composición de funciones, la imagen por la primera función de un número será el antecedente para la segunda función. Es decir, que el resultado que me da la función g lo voy a inyectar en la función f. En términos de las columnas que tengo aquí, ¿qué significa? Significa que si tomo las dos primeras columnas, tengo los antecedentes y tengo las imágenes para la función g. Si tomo las dos últimas columnas, tengo los antecedentes y las imágenes por la función f. Si tomo la primera y la tercera columna, tengo los antecedentes y las imágenes por la función h. Y entender eso es entender cómo funcionan las funciones compuestas. Entonces les invito a meditar estas pequeñas frases. En términos de gráfica, ¿qué voy a tener? Bueno, quiero la gráfica de la función f y únicamente de la función f. ¿Qué voy a tomar? Voy a tomar las dos últimas columnas. Es decir, la que dice g de x, que van a ser los antecedentes para la función f, y f de g de x, que son las imágenes de mis números por la función f. Por ejemplo, si tomo el primer renglón, tomo las dos primeras columnas, tengo menos 5, menos 9. Es decir, función g, antecedente menos 5, imagen menos 9. Puedo mirar la gráfica de la función g y representamos este punto: abscisa menos 5, ordenada menos 9. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este valor menos 9 me va a servir como antecedente de la función f. Y aquí lo que voy a mirar son las dos últimas columnas: antecedente menos 9
imagen menos un noveno. Voy a mirar la gráfica de la función f. En el eje x, en las abscisas, voy a tener menos 9 y en las ordenadas menos un noveno. Tomo el segundo renglón. Las dos primeras columnas me dan la relación de correspondencia de la función g. X igual a menos 2 me da una imagen igual a menos 3 por la función g. Voy a mirar la gráfica de la función g, abscisa menos 2, ordenada menos 3. Ahora me voy a desplazar, voy a mirar la segunda y tercera columna, que corresponden a la función f, y voy a ver la correspondencia con la gráfica. ¿Cuál es el antecedente? Menos 3. Eso va a ser la abscisa para la gráfica de la función f. ¿Cuál es la ordenada? Menos un tercio. Eso me dará la ordenada, la imagen por la función f. Miro la gráfica y aquí la flechita representa el punto que estoy considerando. Menos 3 es la abscisa, menos un tercio es la ordenada. Aquí con dos flechitas en la gráfica de la función g de la gráfica de la función f representamos otro renglón de la tabla. Te dejo adivinar, te dejo encontrar cuál es el renglón que representamos con estas flechitas en la gráfica de la función g y la gráfica de la función f, e identificar las abscisas, las ordenadas y dónde encontrarlas en la tabla. Vamos a ver ahora la gráfica de la función f de g, es decir, de la función h. ¿Cuáles son las columnas de mi tabla que tengo que mirar? Recuerdan que la función h toma una x en el dominio de la función g, es decir, los reales menos un medio, es decir, la primera columna. ¿Y cuál es el resultado de aplicar la función h a estos antecedentes de la primera columna? Pues el mismo resultado que aplicar primero la función g, después la función f. Entonces, las imágenes por la función h las vamos a encontrar en la tercera columna. Para la función h, la columna intermedia, la columna del centro, no existe. Lo que existe es el antecedente, primera columna, la imagen, última columna. Y aquí pueden encontrar los diferentes puntos que se encuentran en la tabla, reportados en la gráfica. Solo para que quede claro, vamos a comparar la gráfica de la función f y la gráfica de la función f de g, es decir, h. Voy a tomar el renglón con la x igual a 2. Recordamos lo que hemos dicho, la función f, que es la segunda función que aplico, corresponde a las dos últimas columnas. Es decir, que la columna central son los antecedentes para la función f. La última columna son las imágenes para la función f. Es decir, que si represento mi gráfica de la función f y miro el renglón que estamos simbolizando aquí, la abscisa va a ser 5 para la función f, la ordenada será un quinto. O si quieren, el punto que estoy representando tendrá en el eje x valor 5, en el eje y valor un quinto. Si miro ahora la gráfica de la función f de g, lo que me interesa son las columnas externas, es decir, la primera y la tercera columna. El valor en el eje x que voy a tener, la abscisa que voy a tener, el antecedente que voy a tener es 2. La imagen que voy a tener por h, por f de g de 2, será un quinto. Y aquí ven este punto representado con un círculo azul. Finalmente, vamos a ver cómo, conociendo el comportamiento creciente o decreciente de dos funciones, podemos deducir directamente el comportamiento creciente o decreciente de la función compuesta de estas dos funciones. Vamos a considerar la función h compuesta de f y de g. Y vamos a suponer que los dominios y contradominios están bien definidos. Aquí no hay ningún problema de definición, solo queremos ver, dependiendo del sentido de variación de g y de f,
cuál es el sentido de variación de h y vamos a usar una representación gráfica que nos va a permitir, gracias a las consideraciones que hicimos anteriormente, deducir el comportamiento creciente o decreciente de la función compuesta. Aquí vamos a suponer que f y g son dos funciones crecientes. Entonces representamos aquí de manera esquemática dos funciones que son crecientes. ¿Qué significa? Si tomo por ejemplo la función g, cuando x aumenta, es decir, cuando en el eje x voy hacia la derecha, g de x aumenta, es decir, que en la ordenada voy hacia arriba. Lo mismo se puede observar para la función f si las dos son dos funciones crecientes. ¿Cómo se define una función creciente en términos de una proposición lógica? Vamos a tomar la función g sabiendo que la función f funciona exactamente de la misma manera. Vamos a decir que por definición g es una función creciente si y solo si para cualquier AB en su dominio de g, si A es más pequeño que B, entonces g de A es más pequeño que g de B. Es lo que representemos aquí de manera esquemática. Es importante ver que es una equivalencia, es decir, si g es una función creciente, yo sé que la frase lógica que tengo aquí azul aquí se cumple. Si se cumple esta frase lógica en azul aquí, entonces g es una función creciente. Podría decir lo mismo para la función f, y aquí, para que no haya una mezcla en los símbolos, voy a tomar dos antecedentes que van a ser c y d, y sus imágenes por la función f serán f de c y f de d. Si los antecedentes cumplen con la regla de orden c más pequeño que d, entonces las imágenes f de c y f de d cumplirán con la relación de orden f de c más pequeño que f de d. Ahora, voy a hacer una composición de funciones. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a tomar mis dos antecedentes a y b. Y yo sé que a es más pequeño que b, lo supuse. A y b van a tener dos imágenes por la función g, que vamos a escribir g de a y g de b. Y por la composición de funciones, las imágenes por la función g de a y g de b, se vuelven antecedentes para la función f. Es lo que representamos con estas flechas en la gráfica de g, que reportamos como abscisas en la gráfica de f. Recuerdan que todo el secreto de composición de funciones es que la imagen por la primera función es el antecedente por la segunda función. Es decir, que lo que me regresa a la primera función lo inyecto en la segunda función. Finalmente, yo sé que g de a es más pequeño que g de b, porque g es una función creciente. He inyectado g de a y g de b como antecedentes de la función f. Sus imágenes van a ser por la función f, f de g de a, f de g de b. Y como g de a es más pequeño que g de b, f de g de a es más pequeño que f de g de b. Voy a poder concluir con estas observaciones. Retomando los diferentes elementos que hemos mencionado, llegamos a la siguiente demostración. Cuál sean a y b dentro del dominio de la función g, que también es el dominio de la función h, a más pequeño que b implica que g de a es más pequeño que g de b. Es la primera gráfica. Eso implica que f de g de a es más pequeño que f de g de b. Es la segunda gráfica. Y eso es equivalente a decir que h de a es más pequeño que h de b. Aquí llegamos a cuál sea AB en el dominio de la función g o de la función h. Si a es más pequeño que b, h de a es más pequeño que h de b. Esto es la definición de una función creciente. Hemos mostrado aquí de manera formal que la función h es creciente si está compuesta de dos funciones f y g, que ellas mismas son crecientes. Te dejo imaginar cuál sería la demostración si f y g son dos funciones decrecientes y si una de las funciones es creciente y la otra es decreciente. Finalmente te propongo un pequeño ejercicio. Aquí tenemos cuatro funciones, g, f, h y k. Y te propongo dar
las funciones compuestas que puedes imaginar, compuestas por dos o más de G, F, H y K, dar el dominio, el conjunto imagen de estas funciones y imaginar cuál será su comportamiento creciente o decreciente. Con eso terminamos nuestro video dedicado a las funciones compuestas. Espero que te haya parecido claro y te agradezco por tu atención.